Buenos días a todos, ¿me escuchan? Yes, profe, sí. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir ya. Bueno, entonces íbamos por acá en la parte de la trigonometría del triángulo rectángulo y habíamos, bueno, por acá les había dejado las funciones del ángulo de 45 grados, que lo lográbamos con el triángulo isósceles, las funciones del ángulo 30 y 60, que lo logramos con el triángulo equilátero. Entonces aquí habíamos dejado parcialmente las respuestas del ángulo de 60, habíamos quedado que ustedes las terminaban, pero entonces acá el seno de 60, como es S sobre L, entonces raíz de 3 L, raíz de 3 medios L sobre L. Aquí las L se cancelan y nos queda raíz de 3 sobre 2. L medio sobre L, entonces nos queda acá un medio, el coseno de 60. La tangente de 60 es S sobre L medios, pero S es raíz de 3 medios sobre L, raíz de 3 L medios sobre L medios. Y acá entonces, ¿qué se cancela? Cancelan las L con la L, el 2 con el 2 o hacen la ley de la oreja. Hagamos la ley de la oreja mejor. Hacen la ley de la oreja, que en este caso sería así y así. ¿Y qué les queda? Les queda raíz de 3L por 2 sobre 2L. Entonces ustedes ven aquí cancelan L, L, L y 2 y nos queda igual a raíz de 3. Y ya las funciones recíprocas, entonces sabemos que la función recíproca del seno de la cosecante de 60 va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces, para el ángulo de 60, que es este que está acá, la hipotenusa, acuérdense que es este L, que es el lado opuesto al ángulo de 90. Entonces, es L sobre el lado opuesto de 60 es S, ¿cierto? L, ese es raíz de 3L sobre 2. Acá ustedes cancelan el L con el L. Y si sacan, digamos, ley de la oreja, este 2 queda arriba y nos queda 2 sobre raíz de 3. Espérenme que ese 3 me quedó muy raro. Raíz de 3. Y racionalizando, raíz de 3 sobre raíz de 3, eso nos queda 2 raíz de 3 sobre 3. Otra forma de hacerlo como era intercambiando acá. Entonces, acá y acá, 2 sobre raíz de 3 y se racionaliza. Lo mismo la secante de 60, que es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, para el ángulo de 60, para este ángulo de 60, el lado adyacente es este L medios, ¿cierto? Entonces, es la hipotenusa sobre L medios, ¿cierto? Y hacemos ley de la oreja, este L con este L es con el uno que está acá, y nos queda L que multiplica 2 sobre L. Y acá cancelamos y nos queda que la secante de 60 es igual a 2. Y nos queda la tangente de 60. Y la tangente de 60 es la cotangente, perdón, cotangente. Entonces, la tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. La cotangente de 60 va a ser igual lado adyacente sobre el lado opuesto. El lado adyacente de 60 dijimos que es L medios y el lado opuesto es S. Entonces, L medios sobre raíz de 3L sobre 2. Y acá ustedes ya vieron que esto se cancela, el L medios pues sería
y nos queda uno sobre raíz de 3, que si vamos a racionalizar raíz de 3, esto es igual a raíz de 3 sobre 3, la cotangente de 60 grados. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la cotangente, la secante, la cosecante, la tangente, coseno y el seno de 60. Entonces, ¿qué pasa? En general, entonces, bueno, acá hay algo más. Bueno, vamos a mirar los de los ángulos notables y ya miramos los otros. Entonces, para el seno de 30, que lo hicimos por acá, el seno de 30 es es un medio, no es L medio, sino un medio. Seno de 30 es un medio. El seno de 45, miren que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales y son iguales a raíz de 2 sobre 2. Entonces, tanto el seno de 45 como el coseno de 45 son iguales a raíz de 2 sobre 2. ¿Se dan cuenta? El coseno de 60, miren que el coseno de 60 es igual a un medio. Entonces, el seno de 30 es igual al coseno de 60. Miren, seno de 30 igual al coseno de 60. Y en este caso, seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. O sea que uno intuye raíz de 3 sobre 2, que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y miremos el coseno de 30. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Listo. Ahora nos quedaron faltando el seno y el coseno de 0 grados y el seno y el coseno de 90 grados, ¿cierto? Entonces ya vamos a mirar esos cómo son. Entonces acá tenemos un círculo, qué pena, unitario. ¿Qué pasa en un círculo unitario? Como está acá, el radio del círculo unitario es 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el radio es 1, este punto de acá es el punto que 1,0, ¿cierto? Este punto de arriba es este. En X me muevo 0, en Y me muevo 1. Este punto es -1 en X, 0 en Y. Y este punto es 0 en X menos 1 en Y, ¿cierto? Eso está ahí marcadito ya en amarillo. Entonces, como para mostrarles. ¿Qué significa? Con el círculo unitario, nosotros sacamos fácilmente las funciones trigonométricas de esto, del ángulo en 0, del ángulo en 90, del ángulo en 180, del ángulo en 270. Profe, pero ¿por qué unitario y por qué no lo hacemos con un radio de 2? ¿Qué pasa? En la trigonometría siempre hay una relación de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, si el radio es 1, ¿cierto? Entonces, este lado acá tiene un tamaño. Pero si el radio es menor, por ejemplo, este chiquito, miren que acá hay una proporción y también se hace chiquito. Entonces, ¿qué pasa? La función trigonométrica para el mismo ángulo da lo mismo si este lado vale 1 o si vale un medio o si vale 2 o si vale 100. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque al revisar la función trigonométrica, siempre como hay una relación de proporcionalidad, nos va a dar exactamente lo mismo. Sí, me hice entender. Por ejemplo, acá, para el coseno de 30 siempre es lo mismo. Pues siempre da, en este caso nos dio raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces, para el coseno de 30 siempre nos da raíz de 3 sobre 2, sea que acá valga 1 y acá un valor, ¿cierto? O este lado sea más pequeñito, pues este se hace más pequeñito, ¿cierto? Entonces, hacemos el círculo unitario con radio 1 porque sabemos que las funciones trigonométricas, y ya lo vamos, se los voy a compartir para que vean los videos de la gráfica de la función seno y coseno. El seno y el coseno son unas funciones que van desde -1 hasta 1.
en el eje de las Y, ¿cierto? En el eje de las X, o sea, su dominio es desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Pero en Y tienen este límite de -1 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos acá en este punto, en ese punto de 0 grados, ese punto que es en X1 y en Y 0, entonces, ¿qué pasa? El coseno, bueno, si nosotros tuviéramos acá un triángulo, pues con el mismo radio, que en este caso es 1, si hacemos este triángulo por trigonometría, digamos que ese es el ángulo de 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo les acabo de decir que en el triángulo rectángulo, el coseno, en este caso del ángulo 30, siempre va a ser lado adyacente dividido la hipotenusa, ¿cierto? En este caso, el lado adyacente, pues es una cosa menos de 1 en este caso, es un valor, pero ese valor es lo que me moví en X, miren acá. Y la hipotenusa es el radio que tenemos acá. Entonces, en esa función circular, el coseno siempre va a depender de lo que me muevo en X sobre, en este caso, el radio. El seno, si yo fuera a hallar el seno de 30, es esto que me muevo en Y dividido el radio, ¿cierto? ¿Qué pasa? En el punto 0 grados, entonces miren, el coseno en la función circular siempre depende de la X. ¿De cuál es la X, profe? Lo que yo me muevo para acá o lo que yo me muevo para acá. En el seno siempre va a depender de la Y, que de lo que me mueva para arriba o lo que me mueva hacia abajo, ¿cierto? En el círculo unitario. Entonces, ¿qué pasa? Para el ángulo de 0, donde X es 1 y Y es 0, entonces, ¿qué sucede? Miren lo que sucede, que está acá. El coseno de 0 es, es 1 sobre 1, entonces es 1, ¿cierto? Y el seno de 0, ¿cuánto me muevo en el ángulo de 0? 0. Entonces 0 sobre 1 me da 0. ¿Listo? Ahora nos vamos para la tangente del el ángulo de 90 grados. Y en el ángulo de 90 grados yo no me muevo nada en X, pero me muevo todo, pues todo el valor del radio en Y. Entonces, en ese caso, el coseno de 90, que es X sobre 1, o sea, 0 sobre 1, me da 0. Por eso acá pongo el coseno de 90 es 0. Y el seno de 90, que es lo que me mueve en Y sobre 1 es 1 sobre 1. El seno de 90 es 1. Luego nos vamos para el ángulo de 180 y vuelve y juega. El coseno va a ser igual lo que me muevo en X sobre 1 y lo que me muevo en X es -1. Entonces el coseno de 180 es -1. Y el seno es lo que me muevo en Y sobre 1. En este caso lo que me muevo en Y es 0 sobre 1, eso es 0. Vamos al ángulo de 270, que es este que está acá. En 270 no me muevo nada ni para un lado del otro, o sea que en X es 0. Y en Y me moví todo el -1, o sea, todo el radio. Entonces es el punto 0, -1, donde el coseno de 270 es 0 y el seno de 270 es -1. Eso también aplica para los radianes, ¿cierto? Entonces, pues acá es 0 radianes, acá es pi medios, acá es pi y acá es 3 pi medios. Entonces, lo mismo, el coseno de 3 pi medios es 0, el seno de 3 pi medios es -1 y así sucesivamente. Entonces acá el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, el seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0, por lo que acabamos de ver. Pregunta, ¿esto está claro? Y acá me estoy adelantando un poquito a un tema que se llama funciones circulares. ¿Sí está claro esto? Profe, entonces, en conclusión, cuando a ver, digamos que en 90 grados el seno va a ser uno, pero ¿qué? Cuando se invierte, o sea, cuando está arriba. Entonces, en este, por ejemplo, 90 grados, ¿cierto? El seno está Sí, arriba. Y de sí. ahí va a medir uno y el coseno cero. Pero si fuera al contrario, entonces es el seno el que mide uno
y el coseno cero. O sea, ¿se invierte la cosa o no? Pero cuando hablamos de inviertes, en qué ángulo? Como mostraste ahorita como una grafiquita donde siempre se van a mover entre uno y menos uno, entonces si es en 90 es porque el seno está tocando arriba, entonces va a ser uno. En la gráfica del seno, el seno, ¿cierto? Entonces el seno de cero es cero. El seno de pi medios es uno. Entonces acá viene el uno, entonces viene aquí así. Luego vamos a Exacto, cuando va para arriba, 180 sí. a pi y venimos y acá nos da acá cero otra vez en la gráfica del seno, ¿cierto? Y luego acá está 2pi, o sea, otra vez 360 o 2pi. Bueno, acá intermedio está 3pi medios, que es 270, entonces acá baja a menos uno y acá luego sube. Pues ahí me quedó muy, muy feito. En el coseno es distinto. Espérenme, yo lo hago por acá. El coseno, entonces, en cero, el coseno vale uno, ¿cierto? Entonces empezamos acá. Luego en pi medios, el coseno vale cero. Luego en 3pi medios, entonces acuérdense el coseno, ¿cierto? Entonces estamos hablando del coseno. En cero, x vale uno, y vale cero, ¿cierto? En 90, x vale cero, y vale uno. En 180, x vale, bueno, acá me faltó colocar pi, qué pena. Entonces, en 180 que es pi, x vale menos uno, y vale cero. Y en 270 o 3 pi medios, x vale cero y y vale menos uno. Entonces, acá hagámoslo en el coseno. Entonces, vamos a hablar del coseno. Acuérdense que el coseno son las x. X y x. Entonces, en cero, el coseno vale uno. En pi medios, el coseno vale cero. Acá en pi, el coseno vale menos uno. Y en 3 pi medios, acá el coseno vale cero. Y en 2 pi otra vez, el coseno vale uno. Entonces, como es la gráfica del coseno, es como así. Listo. El seno si empieza en cero acá y nos da como así. Cero, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Entonces acá, cero en el seno empieza acá, acá uno y menos uno. Entonces en pi medios es un, miren, en pi medios el seno vale uno, es lo que vale y. En pi vale cero, es lo que vale y. En 3 pi medios vale menos uno, o sea que acaba como acá. Y en 2 pi vuelve a valer cero, o sea que es así, el seno. Bueno, ya es una función periódica, se sigue repitiendo, ¿cierto? Pero así es más o menos a vuelo de pájaro las funciones. Por eso te digo que siempre, en este caso, el coseno para esta función circular va a depender del valor que tome x. Entonces, ¿qué pasa? Ah, profe, pero ahí está muy fácil, listo. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio, en este ejercicio, donde, donde tenemos el círculo unitario? ¿Qué pasa acá? El coseno de 30, les pregunto, el coseno de 30, acabamos de encontrar que es raíz de 3 sobre 2. ¿Alguien me puede dar el valor de raíz de 3 sobre 2? El valor en la calculadora. 0,86. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En este círculo unitario, en este círculo unitario, este valor de x, miren que no alcanzó a llegar al uno, ¿cierto? Es 0,86, ¿cierto? 0,86. ¿Y cuánto les da el seno, que sería la y, en 30? Entonces el seno es, bueno, el seno es un medio, seno de 30 es un medio. Entonces miren, acá, bueno, acá no me quedó bien dibujadito, pero se supone que acá es 0,5, ¿cierto? Entonces miren acá, en 30 grados, no es ni 0 ni 90, en 30 grados, esto que me muevo en x es 0,86, no alcanza a ser la unidad. Y esto que me muevo en 30 es 0,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si estoy yendo a la función seno, el seno de 30 y 30 en términos de radianes es pi sextos, 30 es igual
a 180, bueno, perdón, pi, eh, 30, perdón, 30, perdón, es pi, lo voy a dividir en, 4 porque son 180. no lo divido en Entonces 6 son- veces, o sea, No, tengo pi, y si tengo el ángulo de 30, ¿cierto? Entonces acá tengo 90. El 90 lo divido acá en dos vecesitas y acá en dos vecesitas. Entonces es pi sextos. 30, listo. 60, 90, 120, 150 y 180. Entonces el 30 es pi sexto, ¿cierto? Entonces pi sextos es como tener ese pi, lo voy a colocar en otro color, acá en amarillo, por ejemplo. Entonces el pi lo divido en 6 veces, este pi medio son 3 veces, una, dos, y acá una, dos. Pi sextos es esta primera partecita. Entonces miren que en pi sextos, en el coseno, miren que acá en coseno ustedes me dijeron que era 0,86. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá es uno, miren acá, 0,86, miren que más o menos es por acá. Entonces nos da, ¿cierto? Si ustedes se van al ángulo de 45, tanto el seno como el coseno son lo mismo. Uno esperaría, bueno, acá me va a quedar muy, muy raro, pero en toda la mitad, digamos que es acá, bueno, eso se me organizó. Bueno, en toda la mitad esperaría que esto que está acá, en este caso es raíz de 2 sobre 2 y es la misma distancia que recorre acá, porque en el ángulo de 45 tanto el seno como el coseno son exactamente iguales. Entonces, todo esto me estoy adelantando al tema de funciones circulares, ¿cierto? Realmente tema de funciones circulares, porque apenas acá estábamos con triángulo rectángulo, pero eso se los explico para que comprendan las funciones de los ángulos de 0 y 90. En este caso 0, 90, 180 y 270. Amor, Listo, entonces vamos a seguir. ahora sí quiere comer. Mm. Espérenme que, bueno, listo, entonces volviendo como a recapitular, entonces en este caso, bueno, ya habíamos hablado de las funciones y habíamos dicho que el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente y que existen estas funciones recíprocas, ¿cierto? Que la cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto, la secante la hipotenusa sobre el lado adyacente y la cotangente es la lado adyacente sobre el lado opuesto. De acá ustedes pueden sacar identidades. Usted puede decir que el seno de teta es uno sobre la cosecante de teta. ¿Por qué? Porque como son recíprocas, entonces el valor, si ustedes se dan cuenta acá, los valores, bueno, es que acá no están la secante y la cosecante. Pero en lo que hicimos acá en esto de 30, ¿cierto? Entonces ustedes acá cuando buscan acá no hallé las otras. Acá que sí las hallé. Cuando ustedes buscan la secante, la cotangente, lo que realmente hacen es intercambiar y ese intercambiar realmente es poner, por ejemplo, en cosecante, entonces uno sobre el seno, ¿cierto? Y eso de ahí vienen las identidades trigonométricas. Entonces acá hay unas poquitas identidades donde dice identidades recíprocas, básicamente es que la cosecante es uno sobre el seno, la secante es uno sobre el coseno y la cotangente es uno sobre la tangente. Al revés también funciona. Usted puede decir el seno de teta es uno sobre la cosecante de teta, el coseno de teta es uno sobre la secante de teta y la tangente de teta es uno sobre la cotangente. Ustedes también pueden decir eso, ¿cierto? Y tangente y cotangente, ustedes pueden decir que la tangente es seno sobre coseno y que la cotangente es coseno sobre seno. Vamos a mirar las otras identidades trigonométricas y se las voy a enseñar a sacar de la siguiente manera con el triángulo de Pitágoras. Entonces yo tengo este triángulo rectángulo, rectángulo porque tengo este ángulo de 90 grados.
Ya sabemos que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y los otros lados, pues si estoy hablando, vamos a hallar las funciones de este ángulo alfa. Entonces este lado que está al ladito del ángulo alfa es el lado adyacente. Y pues este lado que está contrario ángulo que yo estoy revisando es el lado opuesto. Ojo, si yo hubiese elegido este ángulo, las cosas cambian, ¿cierto? Ahí, este sería el lado opuesto y este sería el lado adyacente. Pero en este caso elegí a alfa así. Entonces, ¿qué significa? Voy a hacer eh, voy a hacer la ecuación de Pitágoras acá. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa al cuadrado es igual al lado adyacente del cuadrado más el lado opuesto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer estamos sacando identidades, vamos a sacar las identidades fundamentales. Entonces, lo primero, si yo esa ecuación la divido todo por la hipotenusa, vamos a ver qué nos pasa. Entonces digo hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado es igual lado adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más lado opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Entonces miren, lo que hice fue coger esta ecuación y cada término lo dividí por la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Pues acá hipotenusa sobre hipotenusa se me cancelan, me da 1. Pregunta, ¿qué función trigonométrica me relaciona el lado adyacente sobre la hipotenusa? Y nos devolvemos. El coseno. Exactamente. El coseno me relaciona el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces acá me quedo lado adyacente sobre hipotenusa al cuadrado, pues todo eso al cuadrado, entonces me queda acá coseno cuadrado, en este caso de alfa, ¿cierto? Del ángulo alfa. Y más, ¿qué función trigonométrica le relaciona el lado opuesto sobre la hipotenusa? Seno. El seno. Entonces, coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Y esto que acabamos de hacer acá es la identidad fundamental. La identidad fundamental, esa es básica, esa identidad. La vamos a ver hasta en la sopa. La vamos a usar hasta en la sopa. Uno es igual al coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa. Identidad fundamental. Y la sacamos del triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer la misma ecuación del teorema de Pitágoras, pero ahora la vamos a dividir todo por el lado adyacente al cuadrado. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces esto todo dividido lado adyacente al cuadrado, esto dividido lado adyacente al cuadrado, esto dividido lado adyacente al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué función trigonométrica le relaciona a ustedes la hipotenusa sobre el lado adyacente? Entonces nos devolvemos, miramos acá. Hipotenusa sobre el lado adyacente es la secante. Entonces yo digo acá, secante al cuadrado de alfa va a ser igual, este LA cuadrado, L al cuadrado se cancela, nos da 1. ¿Y qué función trigonométrica le relaciona el lado opuesto sobre el lado adyacente? La tangente. La tangente. Nos queda acá tangente al cuadrado de alfa. Listo. Y ahora, si yo cojo eso mismo, el teorema de Pitágoras, yo solamente estoy cogiendo el mismo teorema de Pitágoras y lo divido todo. Esa es la segunda, otra identidad fundamental. Digamos que esta es la ecuación uno de identidades, esta es la ecuación 2 de identidades. Esperen, yo quito estos unos de acá, lo mejor. Y todo lo voy a dividir por el lado opuesto. Entonces, lado opuesto al cuadrado
lado opuesto al cuadrado, lado opuesto al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué función trigonométrica le relaciona la hipotenusa sobre el lado opuesto? Nos devolvemos. Hipotenusa sobre el lado opuesto es la cosecante. Nos queda cosecante cuadrado de alfa es igual. ¿Qué función le relaciona lado adyacente sobre el lado opuesto? Es la cotangente. Cotangente cuadrado de alfa. Y este lado opuesto, el lado opuesto es 1. Esta es la ecuación 3. ¿Qué pasa? Hay unas variacioncitas de esas ecuaciones. Entonces ustedes esto lo pueden encontrar. O sea, hay otra, ustedes pueden decir, por ejemplo, acá, que si este seno lo pasan al otro lado, entonces ustedes les queda. Pueden decir que 1 menos seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa. Digamos que esta sea la ecuación 1.1. Y ustedes pueden decir que 1 menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa, que esta sea la 1.2. O sea, ¿qué pasó acá? Pasamos el seno y despejamos el coseno. ¿Y qué pasó acá? Pasamos el coseno y despejamos el seno, ¿cierto? Entonces, 1 menos seno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa. Y 1 menos coseno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. De acá, ustedes podrían también sacar otras cositas. Por ejemplo, eh, pasamos el 1. Entonces, secante cuadrado de alfa menos 1 es tangente cuadrado de alfa. Digamos que esta sería un 2.1. Y acá, cosecante cuadrado de alfa menos 1 es cotangente cuadrado de alfa. Digamos que esta es la 3.1. Listo. Entonces, de ahí, pues, tenemos claro que es la identidad fundamental es 1 igual a coseno más coseno cuadrado más seno cuadrado. Esta también es muy utilizada. Esta también es muy utilizada. Listo. La secante al cuadrado es 1 más tangente cuadrado. La cosecante al cuadrado es 1 más cotangente cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Estas identidades sencillas, las recíprocas, las identidades de la tangente y la cotangente, y tenemos las identidades fundamentales. Con esta información podemos empezar a hacer ejercicios que relacionan trigonometría de triángulos, ¿no es cierto? Entonces dice este ejercicio, si yo tengo un ángulo teta, que es un ángulo agudo, y el seno de teta es 4/5, halle los valores de las funciones trigonométricas de teta, todas las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué pasa? A ustedes les dan que el seno de ese ángulo es 4/5, ¿cierto? Entonces les dijeron seno de teta es igual a 4/5. Yo eso lo voy a enmarcar en este triángulo, entonces yo tengo teta acá, tengo un lado opuesto de teta, tengo este lado adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que el seno de teta es igual a que al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden decir que el lado opuesto es 4 y que la hipotenusa es 5. Entonces, ustedes dicen, lado opuesto es 4, hipotenusa es igual a 5, ¿cierto? Y dice, halle las funciones trigonométricas de ese ángulo. ¿Qué pasa? Ustedes pueden hallar el lado adyacente. Pregunta, ¿cómo hallarían ustedes el lado adyacente allí? Si saben que el lado opuesto es 4 y, y la hipotenusa es 5. Entonces, por Pitágoras, que Pitágoras dice que en el triángulo rectángulo
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, que hipotenusa al cuadrado igual al lado adyacente al cuadrado más lado opuesto al cuadrado. Entonces acá ustedes dicen hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado es igual lado adyacente no lo conozco al cuadrado más lado opuesto al cuadrado que sería 4 al cuadrado. Despejo lado adyacente, paso esto acá a restar. 25 menos 16 es igual al lado adyacente al cuadrado. 25 menos 16 es 9, igual al lado adyacente al cuadrado. Más o menos la raíz de 9 es igual al lado adyacente. 3 es igual al lado adyacente. Entonces, ya encontramos el lado adyacente. Profe, pero ¿para qué encontramos eso? Espérenme, yo paso mejor todo esto para este lado. Entonces, ¿qué pasa? 3 es el lado adyacente, entonces acá me queda, ya sé que es 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hallamos las funciones trigonométricas ya con toda esa información? Entonces yo digo, el seno de teta, bueno, ya el seno de teta no lo dije, el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de teta es 3 sobre 5. La tangente de teta es lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, lado opuesto que es 4 sobre el lado adyacente que es 3. Listo. Ahora, de acá saco la secante de teta, que es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente, sería 5 sobre 3. De acá saco la cotangente dizque de teta de alfa. Ah, de teta, perdón, si es teta, que es la hipotenusa, no, es el lado adyacente sobre el lado opuesto. En este caso, el lado adyacente es 3 y el lado opuesto es 4. Nos queda la cosecante, que es la inversa del seno, cosecante de teta. Ustedes hubiesen podido decir de una vez es 5 cuartos, ¿cierto? Paso este para acá, paso este para acá. O, pues igual, la cosecante, que es la hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces, la hipotenusa es 5, el lado opuesto es 4. Y ahí hallan todas las funciones trigonométricas. ¿Qué información me dieron? Solamente me dieron el valor de una de las funciones trigonométricas. Profe, y eso lo hubiéramos podido hacer con identidades trigonométricas también. Ustedes dicen, profe, vea, es que ustedes me están dando el seno. Y usted me acaba de enseñar, me acabo de mostrar que lo voy a hacer por acá en un ladito pequeño. Usted me dijo que uno es igual al coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Y si yo ya tengo el seno, entonces puedo encontrar el coseno con la ecuación que dice que el coseno cuadrado de teta es el seno, es uno menos seno cuadrado de teta. Entonces el coseno cuadrado de teta es uno menos, el seno me dijeron que era 4 quintos, pero al cuadrado, ¿cierto? O sea que eso es igual a uno menos 16/25. Y ya, pues, ustedes se hace la resta. Uno es 25/25, 16/25. Eso me queda 9/25, el coseno cuadrado de teta. Y la raíz de eso es 3 quintos. Miren que nos da exactamente lo mismo. Entonces, haciéndolo
con trigonometría, con lados, con los lados, o haciéndolo por identidades nos da exactamente lo mismo. En este caso lo voy a dejar así, pero era para mostrarles que con lo que acabamos de ver de identidades trigonométricas también lo podemos hacer. Acá hay un ejercicio, dice, desde un punto que se encuentra sobre el nivel del suelo a 30 metros de la base de una torre, donde el ángulo de elevación a la cima de la torre es 60 grados, calcule la altura de la torre. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay un señor que está mirando hacia la punta de la torre. Ese señor está a 30 metros de la torre. Entonces, esta distancia que está acá es 30 metros de la base de la torre. Y me están diciendo que el ángulo, ojo, me hablaron de un ángulo de elevación. Y les voy a explicar acá dos cosas. Ustedes tienen esas dos paralelas, tienen esto. Y bueno, no, les voy a poner esas paralelas. Tengo una persona que está acá parada. Realmente parada no es como si estuviera acostadita mirando hacia arriba, ¿cierto? Está en ese punto del piso mirando hacia arriba. Y cuando hablamos de ángulo de elevación es el ángulo que se forma, el ángulo agudo que se forma. Entonces, si yo estoy en este punto acá, esta es la línea visual, o sea, la línea así visual hacia el punto que yo estoy, en este caso, identificando que es la cima del edificio, de la torre, perdón. Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo agudo que se forma entre la visual y el piso en este caso. Entonces, por eso decimos que el ángulo de elevación lo elegimos acá, porque ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no dicen que es este de acá? No, el ángulo de elevación es el ángulo agudo. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, este ángulo acá es más grande que 90 grados. Profe, pues, ¿cómo sé que es más grande que 90 grados? Miren, 90 grados es hasta acá y ya se me pasa un poquito más. Entonces, no es ángulo agudo. Cuando les hablen de ángulo de depresión, depresión es que estoy en el punto de arriba de la cima y estoy mirando, digamos, acá un animal. Entonces, ¿qué pasa? La visual mía es esta. En este caso, el ángulo no lo vamos a tomar, el ángulo de depresión no lo vamos a tomar acá, sino que se toma contra, digamos, la línea del, digamos, del cielo, la paralela del cielo. Acá está el suelo, digamos, acá estaría el cielo, pues, no sé, una paralela en el cielo con respecto al suelo, y el ángulo de depresión siempre se toma como este. Usted le dicen, el ángulo de depresión, usted no va a tomar este contra la torre, sino que va a tomar el que se forma contra la paralela al suelo. Entonces, este. Este es el ángulo de depresión, este es el ángulo de elevación. Por si no les muestran el dibujo, pues para que sepan. Entonces, ya sabemos que este es el ángulo de elevación, 60 grados, listo. Entonces, ¿qué pasa? Me dieron la distancia de la persona hasta el punto donde está mirando la torre y la pregunta que me están haciendo es ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la altura del edificio? Entonces les pregunto, aquí se forma un triángulo rectángulo, evidentemente. Entre la torre y el suelo hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Qué información tengo de ese triángulo rectángulo? Tengo este ángulo, tengo este, en este caso sería el lado adyacente al ángulo y por lo que me están preguntando, en este caso es el lado opuesto de ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Yo con una identidad trigonométrica, perdón, con una función trigonométrica puedo encontrar la información que me piden. Pregunta, ¿qué función trigonométrica me conviene a mí sacar acá para encontrar esa función h? Alguna que me relacione el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Por qué? Porque evidentemente la hipotenusa yo no la conozco. Entonces necesito una función que me relacione solo el lado adyacente y el lado opuesto. En este caso, la tangente. Yo sé que la tangente, en este caso de 60, es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente.
El lado opuesto es h, el lado adyacente es 30. Entonces yo digo, la tangente de 60 es igual a h sobre 30. Paso este 30 acá a multiplicar y me queda 30 que multiplica a la tangente de 60 es igual a h. 30 pregunta, ¿cuánto es tangente de 60? Y ustedes por allá, por acá, encontraron que la tangente de 60 es igual a raíz de 3. Igual háganlo en la calculadora. ¿Quién me dice tangente de 60 qué es? 1,7, no sé. Uno Tangente punto de 60, setenta y tres. 1,73. Es por, lo hacen en la calculadora, tangente de 60, cojan la calculadora, adáptense a su calculadora, sobre todo porque en este caso la tienen que tener programada en grados, porque los ángulos los estamos trabajando en grados y no en radianes, ¿cierto? Entonces, también hay que tener en cuenta eso en la calculadora. Y es 1,73 es h. ¿Cuánto te da 30 por 1,73? 51,96. 51,96 metros. O sea que esta es la altura del edificio. ¿Cómo la resolvimos? Simplemente con una relación trigonométrica, perdón, con una función trigonométrica, la tangente. Acá tengo este otro ejercicio, es del taller. Dice, desde el suelo vemos el punto más alto de un edificio con un ángulo de 60 grados. Nos alejamos 6 metros en línea recta y ese ángulo es de 50 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Y está el dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una persona acá que observa el edificio y ese ángulo con el que observa el ángulo de elevación es de 60 grados. Y luego esa persona camina hacia acá y se ubica acá y esa caminada acá perdón, mide 6 metros esa caminada cuando se alejó del edificio y al mirar en la parte superior del edificio lo vio con un ángulo de elevación de 50 grados. 50 grados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué información me están pidiendo? ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, pero acá está un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque acá yo no conozco toda la distancia. En el ejercicio anterior yo conocía toda la distancia. Es muy fácil, ¿cierto? Acá lo único que conozco es un pedacito, que es este pedacito de acá. Lo otro todo lo desconozco, ¿cierto? Espérenme, yo tengo eso más pequeño. Yo desconozco todo lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, en este primer punto hay una distancia X, se ve con un ángulo de elevación de 60 y ahí se forma un triángulo rectángulo que es el que yo estoy marcando en rosadito. Entonces acá en este triángulo rectángulo tengo el ángulo de 60, tengo a H y tengo una distancia X. En el triángulo verdecito, si ustedes se dan cuenta, todo X vale X más 6, ¿cierto? Entonces por eso pongo este X más 6 acá. El ángulo ya es de 50 grados y H pues vuelve a ser el lado opuesto de ese triangulito. Entonces pregunta, ¿hasta acá estos dos triangulitos los comprenden? Sí los Sí, comprenden profe. de listo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y juega. En esos dos triángulos, la información que se está relacionando con respecto a los ángulos es los lados adyacentes, que son estos, y los lados opuestos, que son estos. Entonces, vuelve y juega. A mí me conviene trabajar con la función tangente que me relaciona los dos lados. Si me pongo a trabajar con coseno, yo en ningún momento conozco esta hipotenusa. Y si me pongo a trabajar con seno, no conozco la hipotenusa, entonces no me sale. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Para este triángulo, para el rosado, la tangente de 60 grados es el lado opuesto que es h sobre la hipotenusa que es x. Perdón, sobre el lado adyacente que es x. Y para este, la tangente de 50 grados es igual al lado opuesto que es h sobre el lado adyacente que es x más 6. ¿Qué tengo acá? Una ecuación uno, acá tengo una ecuación 2. En las dos ecuaciones tengo incógnitas que son x y h y x, h y x. O sea que tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces voy a decir, de esta ecuación uno voy a despejar a h. Entonces me queda que h es igual, esto pasa acá a multiplicar. Bueno, hagámoslo así. Tangente x que multiplica a la tangente de 60 es igual a h. Entonces ustedes me acaban de decir que la tangente de 60 era 1,73. X que multiplica a 1,73 es igual a h. Para nosotros esta va a ser la ecuación 3. Y ahora vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2, ¿cierto? Entonces me queda tangente de 50 que multiplica a x más 6. ¿Qué pasó? Hice esto, pasé todo esto acá a multiplicar. Es igual a h, pero h ya sabemos que es x por 1,73. No, no lo hagamos así todavía. Espere. Tangente de 50 para, es igual a h, pero h es x por 1,73 sobre x más 6. Hagámoslo mejor así. Y ahora sí pasamos esto a multiplicar. Entonces nos queda x más 6 que multiplica a la tangente de 50 es igual a 1,73 que multiplica a x. Ahora, ¿cuánto les da en su calculadora la tangente de 50? 1,19. Nos queda x más 6 que multiplica a 1,19 es igual a 1,73x. Ya multiplicamos este por este y este por este. Nos queda 1,19x. ¿Cuánto les da 1,19 por 6? 7,14. 7,14 es igual a 1,73x. Entonces voy a pasar este 1,19x acá a restar. Me queda 7,14 es igual a 1,73x menos 1,19x. ¿Cuánto les da esa resta? 7,14 es igual Punto 54. 0,54x. ¿Y a qué es igual x? Es igual a 7,14 dividido 0,54. ¿Cuánto les da eso? 13,22. 13,22. Entonces, ¿qué hallaron ustedes? Este pedacito acá. Profe, pues no encontramos la altura. Ah, pero entonces para nosotros esta es la ecuación 4. ¿Cómo es en la altura? Ustedes tenían esta ecuación por acá, la ecuación uno, donde, bueno, la ecuación 3, perdón, la ecuación 3, donde h está despejadita. Entonces voy a reemplazar el valor de 4 en la ecuación 3. Entonces acá digo 4 en 3 y me queda que h es igual a x, pero x es 13,22 que multiplica a 1,73. Eso sí me va a alcanzar acá. Espérenme ver, es que sí me alcanza, pero sí, un poquito chiquito eso.
Entonces me queda H es igual a 13, miren que estoy cogiendo esta ecuación, miren. X que es 13,22 que multiplica a 1,73. ¿Cuánto les da H? 22,87. 22,87 metros. Esa sería la respuesta. La altura del edificio es 22,87 metros. Miren, estos dos ejercicios son casi lo mismo, solo que por la información que me dieron tuve que hacer acá un sistema de ecuaciones. Acá salió de una. Listo, esperen un momentico yo. Entonces acá lo que vamos a mirar es las aplicaciones de precisamente estos triángulos, eh, pues más ejercicios donde podamos involucrar. Bueno, este lo acabamos de hacer. Un momentico, este también y este también. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya habíamos visto la medida de ángulos en radianes, ¿cierto? Que aquí también hay aplicaciones. Quedamos que el ángulo en radianes es el arco que subtiende en la circunferencia sobre el radio. Y acá sale otra ecuacioncita que es el área, esa área que subtiende ese ángulo, ¿cierto? Entonces yo tengo esa circunferencia, tengo este ángulo central, también podría hallar el área que, que circunscribe pues ese angulito que tenemos ahí. Entonces en ese caso esa área está dada por un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Es una ecuación pues como que se puede tener en cuenta. Entonces, tenemos acá un ejercicio. Te dice, una correa de transmisión conecta una polea de radio de 1 centímetro con una polea de radio de 3 centímetros. Dice, si la polea de radio mayor gira pi medios radianes, ¿cuántos grados gira la polea de radio menor? Ojo, acá también tengo que decirles algo. Siempre que trabajamos con estos ángulos centrales es en radianes. Entonces, si a mí me dicen un ángulo central está en grados, usted lo pasa a radianes antes de trabajarlo. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren que me lo están dando en radianes. Entonces dice, tengo una polea pequeña que es de 1 centímetro de radio. Acá está, está chiquita y se conecta a otra polea que tiene un radio de 3 centímetros con una correa de transmisión. Entonces esta línea que tenemos acá es esa correa de transmisión. Dice que si la polea de mayor radio, o sea, esta es la de 3 centímetros, la de mayor radio, gira pi medios radianes, ¿cuántos grados va a girar la polea de radio menor? Entonces, ¿qué pasa? Como tienen esta correa de transmisión, al girar, miren que esa polea no tiene una longitud, ¿cierto? Si yo aquí giro pi medios, acá en la pequeña se va a girar, digamos, la misma cantidad de pita, pues, o la misma cantidad de esa línea de transmisión. Pero en la pequeña, eso que gira, ese S que gira es más grande que lo que es en la polea pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos situaciones. Lo que está pasando en la grande con respecto a lo que está pasando en la polea pequeña, ¿cierto? Entonces, entonces vamos a mirar cómo planteamos el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la polea grande?
En la polea grande, bueno, vamos a mirar la ecuación que está por acá. Sabemos que los ángulos en radianes, que es esta ecuación que tenemos acá, son el arco que subtiende sobre el radio de la circunferencia. Entonces vamos a hablar acá de polea grande. ¿Qué pasa con la polea grande? Entonces, ¿qué pasa con la polea grande? Que el ángulo en radianes va a ser igual a qué? Al arco que subtiende, que nosotros no sabemos cuánto vale ese S que se movió sobre el radio, que, sobre el radio que en este caso sabemos que es 3 centímetros. Pero yo sí sé que ese radio, perdón, ese ángulo es de pi medios. Entonces yo sé que pi medios es igual a S sobre 3. ¿Eso lo entienden todos? ¿Eso lo entendieron todos? Para la polea grande, el ángulo en radianes, que a mí me dijeron que era pi medios, es igual al arco que subtiende lo que se movió esa polea, perdón, esa correa de transmisión, el arco, este S, sobre R, que el radio es 3 centímetros. Entonces, ¿qué significa? En este caso, S es igual, este 3 pasa a multiplicar, es 3 pi medios. O sea, este 3 pasa acá a multiplicar. Ahora, ¿qué pasa en la polea pequeña? En la polea pequeña, el ángulo en radianes es igual a S sobre el radio en este caso de la pequeña, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el ángulo en radianes es igual a S y les pregunto, ¿esta S es igual a esta S? Sí, Sí, ¿por qué? Porque esta es la misma cuerda, ¿cierto? Esta es la misma cuerda. Entonces, si en esta polea grande esa cuerda se movió de acá hasta acá, esa misma cantidad de cuerda se mueve en esta chiquita, solo que en una se ve como si fuera más grande que en la otra, pues porque evidentemente en la otra es más pequeño todo, pues se ve más, en ese caso se ve más grande, pero no cambia porque lo que se mueve, o sea, lo que me mueve en cuerda en este lado es lo mismo que se mueve en la cuerda para este lado. ¿Sí me hago entender? Cada que se mueve esa línea de transmisión, se mueve en la misma, digamos, medida. Entonces, ese S en la polea grande es el mismo S en la polea pequeña. ¿Sí les queda claro a todos? Entonces, este S, entonces acá yo les voy a mejor hacer una cosita para que ustedes entiendan. Antes de acá, aquí hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Polea grande. El alfa R y lo voy a colocar alfa R1 es igual a S dividido radio 1. Y en la polea pequeña, el alfa R2 es S sobre el radio 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, profe? ¿Por qué en los dos está dejando el mismo S? Porque para este ejercicio lo mismo que me muevo de cuerda en este lado, si yo me muevo de acá para acá en cuerda y eso vale S, si vale, si yo moví la línea de transmisión 1 centímetro, en la chiquita se mueve también 1 centímetro, ¿cierto? Solo que en la chiquita eso me abarca un arco más grande que en la pequeña. Pero eso mismo que me muevo acá, eso se mueve acá y es el mismo S, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese S acá es el mismo, entonces acá el alfa R2 es igual a 3 pi sobre 2 dividido R2, que en este caso es 1. Más fácil colocarlo así. Alfa R2 es 3 pi medios sobre 1. Me están preguntando cuántos grados gira la polea de radio menor. Pues gira, la polea de radio menor gira 3 pi medios.
Esta es la respuesta. Entonces hicimos para la polea grande que conocíamos el radio y el ángulo, encontramos a S. Y con ese mismo S trabajamos la polea pequeña para encontrar los grados que se mueven. Entonces acá, bueno, acá vuelve lo que yo les estaba diciendo, que por teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es como un Profe, repaso. Dime, disculpe, allí no debería de quedar un número que fuera en grados o cómo eso se acuérdense, puede convertir en grados. sí, eso se pueden convertir en grados, ¿se acuerdan? Los ángulos en radianes es a 2pi, como los ángulos en grados es a 360. Si tú quieres pasar esos ángulos en radianes a grados, entonces tú dices, ángulo en grados va a ser igual al ángulo en radianes, el ángulo en grados es ángulo en radianes por 360 sobre 2pi. Entonces el ángulo en grados va a ser igual a 3pi medios por 360 sobre 2pi. El ángulo en grados es y este pi se cancelan y nos queda 3 por 360 sobre 2 y sobre 2. Entonces nos queda sobre 4. Es 3 que multiplica 360 sobre 4. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? 270. 270. 270. En el ángulo, en la polea grande, ese pi medios es, este ángulo de pi medios, o sea, mm, ángulo R1 es 90 grados o pi medios, ¿cierto? Y en el pequeño se ve ese movimiento de S implica 270 grados. Listo. Pero como lo trabajamos, debe ser en radianes, porque esta ecuación funciona en radianes. Esta. Listo. Listo, Acá, profe. Profe, si en un examen nos piden la respuesta en grados, en ese caso hay que cambiarla o la podemos dejar así en radianes y también funciona o no. pues en radianes la pueden dejar. Si les piden háganlo en grados es porque entonces quieren saber si ustedes sí saben hacer la conversión. Pero esto es una respuesta. 3pi medios es un ángulo, es una respuesta. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces acá semejanza de triángulo, lo que yo les decía, las funciones trigonométricas son exactamente iguales, sea que el triángulo es grande o pequeño, porque las funciones trigonométricas tienen unas relaciones proporcionales a los lados, ¿cierto? Seno de teta, por ejemplo, es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Si el triángulo es pequeñito como el azul, tienen unos valores. Si el triángulo es grande como el rojo, tiene unos valores, pero son iguales. ¿Por qué? Porque hay proporcionalidad. Entonces, B es a C como B' es a C', y etcétera, etcétera. Si crece y crece y crece, siempre es hacer una relación proporcional y siempre nos va a dar lo mismo. Sí lo entienden, ¿cierto? Entonces, no es que el seno va a ser más grande porque el triángulo es más grande, no, porque así como crece el lado opuesto, crece el lado adyacente, crece la hipotenusa en todos y eso va a generar que como es proporcional, el seno no va a cambiar. Sí, sí nos queda claro. Que no pensemos que el seno de 30 grados va a ser mayor en un triángulo más grande que en un triángulo más pequeño, porque no es así, por esa relación de semejanza de triángulos que tenemos. Acá vuelve y juega, nos vuelven a contar las relaciones trigonométricas, la relación que hay entre el lado opuesto y el seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es el lado adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, y las recíprocas. Y acá nos muestran otra forma de sacar las funciones trigonométricas de 45. Seguimos haciéndolo con un triángulo isósceles, pero en este caso el triángulo isósceles lo pusieron de lados 1,
con lados iguales a uno. Entonces con eso, digamos que en vez de, acuérdense que yo lo hice con esto es L y esto es L y encontramos el valor de H, ¿cierto? Para nosotros H era como, no me acuerdo, como raíz de 3 sobre 2, no me acuerdo. En este caso es lo mismo, vea que nos dan los mismos valores, seno de 45 raíz de 2 sobre 2, la tangente nos da 1, ¿cierto? Es la misma cosa, pero en este caso lo hicieron con un triángulo isósceles con lado 1. Y acá sacan las funciones trigonométricas del ángulo de 30 y 60, pero en este caso lo hacen con un triángulo equilátero, pero con lado 2. O sea, lo acomodan para que les quede más fácil hacerlo. Entonces nosotros lo hicimos con LLL, acá lo hicimos con L medio, ¿cierto? Ellos lo hicieron con 2 y digamos que les quedó un poquito más fácil. Acá sacan las funciones trigonométricas tanto el ángulo en pi sextos para 30, pi cuartos 45, pi tercios para 60, o sea, son las funciones tanto de ángulos en radianes como en grados, y es la misma tablita que ya nosotros habíamos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Terminar estos ejercicios, otros ejercicios de aplicaciones de triángulos. Por eso yo les decía que este parcial es fácil en el sentido de que ¿qué va a abarcar el parcial? Ah, bueno, nosotros ya evaluamos fracciones parciales, no, esto no. Vamos a abarcar desde este ya lo evaluamos, este ya lo evaluamos. Función exponencial y sus aplicaciones, función logarítmica, ejercicios de ecuaciones logarítmicas, toda la parte de triángulo rectángulo, los ejercicios de aplicaciones de triángulos y otro temita. Entonces, venga, ajustemos acá, esto ya no. Y hay otro temita que ¿cuál es? Que es las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya casi que a hoy ya tenemos todo el tema del parcial. Solo nos queda faltando, o sea, ustedes tienen cómo hacer todos los ejercicios que son para parcial. Si quieren, vamos mirando este ejercicio que dice acá, que es del taller. Dice, un túnel para una nueva carretera se ha de cortar a través de una montaña que mide 260 pies de altura. A una distancia de 200 pies de la base de la montaña, el ángulo de elevación es 36. Vea la figura. De una distancia de 150 pies del otro lado, el ángulo de elevación es 47. Calcule la longitud del túnel al pie más cercano. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren aquí el dibujo que nos da el ejercicio. Ustedes lo pueden ver en el taller. Nos dice, tenemos esa montaña, tenemos que dentro de la montaña acá adentro está ese túnel, ¿cierto? Hay un túnel. Y dice que hay una persona que se para a este lado de la montaña y observa con un ángulo de elevación de 47 grados. A este otro lado de la montaña se para 200 pies de la montaña y observa con un ángulo de 36 grados. Nos dicen que calcule el túnel, la longitud del túnel al pie más cercano. ¿Cuál es el pie más cercano? Pues el pie más cercano es este ladito acá que, digamos, está como, pues la persona está más cercana acá, entonces es este pedacito de túnel que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de este triángulo, si ustedes observan acá, se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Con la altura de la montaña, acá hay un ángulo de 90 grados, a este lado también hay otro ángulo de 90 grados. Nosotros solo conocemos la distancia que hay entre la persona que se para acá y el pie de la montaña, y acá hay otro pie de la montaña, que es el, digamos, uno como por visual acá, uno intuye que este es el pie más cercano porque
digamos, hay menos distancia acá entre, digamos, la base que tenemos y ese lado de la montaña, ¿cierto? Lo mismo pasa para el otro lado, solo que el ángulo de elevación acá es de 47, acá el ángulo de elevación es de 36. ¿Qué tenemos? Dos triángulos rectángulos. En este triángulo rectángulo, la altura evidentemente es 260 y la distancia que hay acá es de 200 más este lado x1. Y en el otro triángulo la altura sigue siendo la misma, pero acá este x es, o sea, la base de acá es esta distancia acá que yo llamé x2 más ese 150. Tenemos dos triángulos con con dos incógnitas, que es este lado x1 y este lado x2. Entonces es esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y juega. Acá no sirve utilizar la función tangente porque en la función tangente nos relaciona el lado opuesto y el lado adyacente. Lado opuesto, lado adyacente, nosotros en ambos casos desconocemos las hipotenusas. Entonces, mejor trabajar con tangente. Entonces, en este caso, tangente de 36 grados es igual al lado opuesto que es 260 sobre lado adyacente que es x1 más 200. Y en este lado, tangente de 47 grados es igual a 260, que es el lado opuesto, sobre x2 más 150. Eso para todos es claro. Entonces vamos a tratar de despejar x1 y x2. Entonces acá paso esto para acá y me queda que x1 más 200 por la tangente de 36 es igual a 260. Y aquí x2 más 150 es igual, porque, perdón, que multiplica la tangente de 47 es igual a 260. Les pregunta, ¿cuánto vale la tangente de 36 y cuánto vale la tangente de 47? X1 más 200 que multiplica, aquí cuánto da la tangente de 36, 0,72. que multiplica 0,72 es igual a 260. Entonces aquí multiplicamos 0,72 por x1, 0,72 por 200, igual a 260. Y ya acá, 0,72x1 es igual, ¿cuánto te da? Perdón, ¿cuánto te da 0,72 por 200? 144, profe. Y ya acá, 0,72x1 es igual a 260 menos 144, pasé este a restar. 0,72x1 es igual, ¿cuánto te da esa resta? 116. Y ya nos queda que x1 es igual a 116 dividido 0,72. ¿Cuánto te da? X1 te da 116 dividido 0,72. 161,11, profe. 161,11 y esos son pies. Listo. Y vuelve, de la misma manera vamos a hacer esta partecita de acá. Entonces nos queda que x2 más 150, que multiplica cuánto te da tangente de 47. 1,07. Eso te da
1,07. Ah, no, es que ¿qué estoy haciendo aquí? Multiplica a 1,07. Multiplica a 1,07 igual a 260. Entonces, acá nos queda 1,07 x2. ¿Y cuánto te da? 1,07 por 150. 160,5. Igual a 260. Entonces nos queda 1,07 x2 es igual a 260 menos 160,5. 1,07 x2, ¿cuánto te da? 260 menos 160,5. 99,5. 99,5. ¿Y cuánto te da 99,5 dividido 1,075? 92,55, profe. Profe, ese coma 5, ¿de dónde salió el de al lado de 1,07? ¿Cómo así? Mira que es que acá se multiplicó. No, profe, es que hay dos comas donde divide 99,5. Ah, sí, sí, sí. 1,07. Este pasó acá a dividir aquí. ¿Eso Ah, cuánto les gracias. dio? Perdón, ¿cuánto les dio 99 dividido 1,07? 90 no. 92,99. Entonces el ejercicio pide cuál es la longitud del túnel al pie más cercano. El pie más cercano es este. Entonces la longitud del túnel es este pedacito acá, es ese x2. O sea, la respuesta en este caso es este. Si nos hubieran pedido toda la longitud del túnel, entonces x1 más x2, que sería igual a 161,11 más 92,99. ¿Cuánto les da eso? 254,1. Listo. Esa sería la longitud del túnel. 254,1 pies. Entonces, ese es otro ejercicio del taller que ya se puede ir adelantando. Hay otro que lo vamos a hacer ya en la próxima clase y ya terminaríamos con el tema de esta parte de aplicaciones del triángulo rectángulo que les digo es muy fácil, pues debemos aprovechar esa partecita. Y hoy les voy a mandar estas diapositivas con unos videos para que los vean, por favor. Son dos videos donde les explican la gráfica de la función seno y coseno. Entonces yo necesito que por favor se vean esos videos antes de la clase del martes. Y este fin de semana ya pueden estudiar todo para el parcial porque ya casi que vimos todo el tema, o sea, todo, ya está todo el tema ya muy abordado. Como les digo, es toda la parte de función exponencial, la parte de función logarítmica, triángulo rectángulo, aplicaciones de los triángulos y las gráficas de la función trigonométrica. Entonces, les agradezco muchísimo la asistencia de ustedes hoy a la clase y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe, por la clase. Gracias a ustedes por ser tan juiciosos. Hasta luego, Muchas profe gracias, Mileni. profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno. Chao.
Mm, Cuando hay un pago, ¿quién recibe la plata? Persona. ¿cómo así? La persona que recibe la plata es esta niña, ¿cómo se llama la señora? Maribel, ¿cuándo hay un pago de quién, amor? Nosotros. You training. La persona que se encarga de distribuir la plata. ¿Qué por eso? Pues en este caso lo hace Ubicua, ¿cierto? O sea, Maribel. Maribel. Entonces, Maribel también recibe ese. Amor, realmente debe ser cada financiera. Ya, el costo administrativo y financiero de lote 2. Sí. Ellas le piden las líderes administrativas y financieras le piden la información a Utraining, ¿cierto? Al pagador. Entonces, ellas se cuadran. Es que ella es la administración financiera de los dedos. Y Sí, ella también tiene que hacer eso. sí. Entonces, vamos a mandar a las dos. ¿Mm? Sí, correcto. Y a Johnny. Yo, Claro, porque a él también de más que le dijeron ayer. Mm, yo tenía que- es que la señorita monta reuniones sin preguntar. Es que